Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de En Clave Mayor, donde conversamos con personas de destacada trayectoria en ámbitos totalmente distintos, desde actores, cantantes, exministros, empresarios, periodistas deportivos como Vladimiro Mimisa, ya verán por qué lo digo, también dirigentes sindicales, dirigentes gremiales, creo que ya lo dije, no sé. Así que de todo, de todo. Muy entretenido conocer un poco de sus vidas, de su trayectoria, de sus inicios, de sus orígenes, a veces fuera de Chile, las familias. Así que qué bueno nuevamente hacer una entrevista a un amigo paisano de mi colonia, Vladimir, perdón, hoy me confundí de tras papeles, Ah, Guillermo Mimitza Cárcamo, abogado, escritor. Ya voy a dar más datos de Guillermo. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por acompañarme. hola Alex, ¿cómo estás tú? Espectacular. Un abrazo cariñoso para ti, hombre, y a través tuyo a los auditores de tu radio, Eminente Radio La Clave, pues. Muchas gracias por esas palabras. Contarles a todos que Guillermo, aparte de ser abogado y escritor, bueno, participa en una serie de asesorías internacionales. Yo no sé si todavía sigues participando, Guillermo, porque quiero contar un poquito de tu vida. Tú eres Cada vez menos chileno. con mi edad, hombre, cada vez menos, pero todavía mantengo algunas pequeñas. Perfecto. ¿Me escuchas bien, no es cierto? Sí, 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 escucho perfectamente, perfectamente. Que ahí de repente te noté congelado. Son cosas Ya, de no, no, internet, de los te mundos escucho modernos, bien, pero Alex. estamos bien. Oye, no, como decía yo, Guillermo es chileno, nacido en Punta Arenas, también francés, también croata, ciudadano del mundo, y realizó estudios de Derecho Público, tiene una carrera destacada internacional, estudió en la Universidad de Nancy. Tú nos contarás más en Francia, tiene ahí un magíster, doctorado, también hiciste cosas en Derecho Humanitario, Comercio Internacional, has trabajado en distintas instituciones. Y bueno, mejor cuéntalo tú, porque Guillermo, yo lo único que quiero agregar, que aparte de tu carrera como jurista, como abogado, por supuesto, es súper importante tu carrera como escritor y también tu participación en el CPAC, ¿ah? Que tiene que ver con Sí. la comunidad croata, con los profesionales croatas, ya nos contarás. Pero partamos, si quieres, un poquito por la infancia. ¿Cómo fue? ¿Cómo es ser descendiente de croata de Punta Arenas? Me imagino que en esa época todavía había gente que hablaba croata en las calles de Punta Arenas, ¿o me equivoco? ¿O ya era muy tarde? No, no, no te equivocas para nada. Y qué buena, fíjate tu sugerencia de partir un poco por la infancia. Hay un poeta francés famoso que dice, me refiero a Rimbaud, ¿eh? Que dice que la patria es la infancia. Y tú hace un rato, al describirme rápidamente, citabas el hecho de que, bueno, soy magallánico, soy francés, soy chileno, soy croata. Eso hace relación con las diferentes identidades. Pero uno, fíjate que siempre se mantiene muy ligado a la infancia. Luego mi infancia se desarrolla en Punta Arenas, en un ambiente bastante cosmopolita, que ahora ha variado sensiblemente, por supuesto, en los últimos años. Pero mi infancia data de más de 60 años. Yo nací el año 52. Me eduqué en un colegio salesiano. Durante toda mi escolaridad estuve en ese tiempo en el colegio que distinguía entre preparatorias y humanidades. ¿De dónde salí? Salí el año 70 porque me atrasé un año, porque tuve la suerte de ganarme una beca a Estados Unidos, entonces hice dos veces el último año. Esa infancia en la que, y bueno, hacías alusión tú a los croatas, estaba impregnada para mí de una cierta cultura croata, fíjate, porque, bueno, primero, desde muy niño jugué al básquetbol por el Sokol, en ese tiempo el Sokol yugoslavo, que ahora es el Sokol croata, como bien sabes. Y a partir de esa pertenencia, por supuesto que me relacioné con mucha gente de origen croata, y bueno, mis abuelos, por parte paterna, los dos son croatas, una
mi abuela de la isla Brach y mi abuelo de un pueblo que lleva nuestro apellido, de Mímice, y que está al sur de una linda ciudad que se llama Omich y de otra hermosa ciudad que se llama Makarska, al norte de Makarska. Perdón, No te estoy ahora sí. escuchando. No, te Ah, decía sí, que pasé muchas veces por allá y me fijaba en el claro. cartelito que decía Mímice, sí. Exacto, exacto. Pero Pueblo dice, ¿el hermoso. Mira, pueblito es yo voy a pasar. Mímice o Mímica? No, el pueblo es Mímice, Ya, ¿ah? Por los Mimisa. Eh, yo paso vacaciones todos los años. Yo me voy varios meses, incluso 2 o 3 meses, en donde divido mi tiempo entre Croacia y Francia. Y en Croacia me quedo en un pueblito muy, muy cerca, ahí a 2 kilómetros, 3 kilómetros de Mimice, que se llama Pisac, en donde guardo grandes amigos y siempre estoy en el mismo lugar, una caleta de pescadores muy modesta, pero muy amigable y un poco alejada de tanto turista que va a Croacia en época veraniega, pues. oye, ¿y qué? ¿Tienes allá, llegas donde arriendas? ¿Tienes algo de la Sí, no, familia que no, arriendo, arrendaste? pero arriendo. Y la verdad es que arriendo, digo, es un edificio con muchos departamentos. Y el dueño es un amigo, el dueño vivió en Francia durante 40 años, como yo. Entonces tenemos esa relación, nos comunicamos en francés. Pero aparte de eso, yo tengo familiares a quien veo, primos de segundo grado, y interactúo prácticamente todos los días con ellos. Luego estoy en Perfecto. familia en Croacia. No estás solo. Oye, No, y desde el punto de vista de tus estudios superiores, ¿eso te fuiste a vivir a Santiago? ¿Cómo ocurrió? y Bueno, también terminaste estudiando en Francia, obviamente. hago entonces la transición entre esa infancia magallánica y como casi todos esa época los estudiantes salían a estudiar a Santiago. Bueno, yo me vine aquí a Santiago en el año 70, entré a la Universidad Católica, a la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, donde estuve hasta cuarto año. ¿Por qué hasta cuarto año? Porque, bueno, hubo un golpe de Estado en Chile en el año 73. Entonces, el año 74, junto a quien es hoy todavía mi mujer, llevamos más de 50 años casados, decidimos tomar nuevos rumbos y salimos del país el año 74. Ella un poco antes, yo un poco después. Nos juntamos en Europa y de ahí nos instalamos en Francia por razones más bien de facilidad de idioma. Ambos habíamos estudiado francés en el colegio y nos parecía mucho más fácil insertarnos en la vida en un país más latino como Francia y que abría sus puertas a muchos chilenos. Y así fue como llegué a la ciudad de Nancy, me inscribí en la universidad, repetí el primer año porque entré directamente a tercer año, con ramos de primero y con ramos de segundo. Era imposible, pero bueno, después tuve la suerte de continuar mis estudios durante muchos años y tú lo evocabas, hacer estudios superiores, un doctorado incluso, con otras cosas adyacentes en la Academia de Derecho Internacional y en Grecia en Derecho Humanitario. En fin, así me desempeñé al principio durante, no sé, 10 años más o menos. ¿A tu señora la Entre conociste en Punta Arenas o en Santiago? de Santiago, también estudiaba Derecho en la universidad junto a mí. Perfecto. Oye, ¿y qué tal Francia? ¿Eran tan latinos? Porque de repente uno como latinoamericano, y yo lo comparo con Croacia, que tú sabes, yo viví 10 años en Croacia, y la gente cree que los europeos del sur, digamos los italianos, los croatas, los griegos, son iguales a los latinos, pero hay diferencias, o sea, podrían ser muy Sí. expresivos, pero no invitan a las casas igual, no tienen la misma apertura al principio, después quizás puede hacer grandes amigos, por supuesto, pero como que los latinoamericanos somos de mucha más fácil junta y te invitan a la casa más rápido, se abre la amistad más rápido. ¿Ah? No sé Mira, cómo es el caso sí, de sí, Francia. tú tienes razón en términos generales. Ahora, los casos específicos son de verdad específicos. Mira, te cuento. Primero yo llegué a Francia, una región que no tiene nada de latina. La región Lorena
Alsacia y Lorena, regiones del este de Francia, frontera con Luxemburgo y con Alemania. Luego, no son tan latinos, tampoco diríamos que son germánicos, pero es una mezcla. Ahora, nosotros fuimos muy bien recibidos. Hay una distinción, y esto no hay que negarlo, entre quien llega como estudiante, fue nuestro caso, quien es blanco, en nuestro caso, y quien llega a trabajar como obrero inmigrante. Nosotros no llegamos como inmigrantes, entramos directamente a la universidad, nuestros amigos fueron amigos universitarios, después intelectuales, capas medias, donde la inserción es muchísimo más fácil. Entonces, si tú me preguntas por discriminación de inmigrantes, no la sentimos, no la vivimos en términos generales. Ahora los franceses son gentes que en torno a la mesa invitan mucho a sus casas. Entonces sí, nosotros fuimos bien recibidos, acogidos, y nos invitaban desde el principio. A lo mejor lo que éramos un poco exóticos, hombre, 22 años, al cabo de poco nació nuestra primera hija, hasta de repente uno daba un poco de pena. Entonces, dentro de esas circunstancias, nos acogieron muy bien y guardamos todavía numerosos amigos en Francia. Gran parte de nuestros amigos están allá. ¿Y te gusta a mí? Yo quiero aprender francés, así que me tienes que ayudar, pero qué lindo ir a París. Bueno, y hay tantas ciudades maravillosas, uno se queda con París, pero Sí, también por la Provenza. sí, sí, Y, y- no. Francia es un país, oye, de verdad, con una tremenda riqueza cultural, de paisaje. No hablemos de la comida, de los vinos, que son completamente diferentes en función a las regiones. Yo viví primero en Nancy, ahí estudiamos. Nuestros hijos nacieron en la ciudad de Nancy y después los últimos 14 años los viví en París, asumiendo nuevas funciones. ya. Oye, y para cerrar un poco esta cosa más cultural, porque me interesa me cuentes de lo profesional antes de la escritura. Más allá si fue en paralelo o no, me refiero a antes que después hablamos Sí, de sí, tu aspecto, de tu pasión de escritor. Pero en Francia, en general, además tiene toda esta cultura que a mí, por lo menos, yo estoy seguro que a ti también, de igualdad, de fraternidad, que es algo muy bonito y que ha influido tanto en el mundo, con la ilustración, con los intelectuales franceses y suizos, porque Rousseau era suizo, ¿no es cierto? Entonces sí, tiene eso tan bonito que se vio de alguna forma en la inauguración de las Olimpiadas, así más allá de es. las críticas de algunas partes de la inauguración. Así que es una bonita sociedad desde ese punto de vista. Se nota vivir la diversidad, vivir la fraternidad o no tanto. Bueno, tú haces alusión a los principios fundacionales de la República, pues, que datan de la Revolución Francesa. Eh, Francia es un país efectivamente en donde el desarrollo cultural y educacional de la gente es elevado. Luego, tú te sitúas en un plano educativo a un nivel más que aceptable, a un buen nivel. Y las capas intelectuales francesas son a ver, referencias mundiales, a todo nivel, no solamente dentro del punto de vista humanístico o en lo humanístico, sino también en lo científico, cosas que no se conocen mucho. Pero los mejores aviones que vuelan hoy en el mundo son franceses, no son Boeing. Y cuando te digo son franceses, son europeos, porque se ha abierto también a la fabricación en Alemania y en Inglaterra, pero son los Airbus o Airbus, como dicen aquí en Chile. La tecnología francesa es una de alto nivel en todo tipo de industrias. Pero vuelvo a lo tuyo, a lo cultural. Mira, Francia, a ver, te voy a decir, ha sido primero y es después. Francia ha sido efectivamente un país abierto intelectualmente y socialmente a diferentes olas de inmigración, a diferentes influencias culturales, abierto, pero mira, en los últimos siglos, desde los italianos, pasando por los polacos, pasando por los armenios después del genocidio, y por supuesto la inmigración norafricana y de África
occidental. Esa es la Francia donde nosotros llegamos en los años 70, la que conocimos hasta, digamos, más o menos los años 2000. Francia empezó a cambiar. Como todos los países europeos empezaron a cambiar. Hoy se produce una suerte de crisis de civilización, no creo abusar mucho del concepto, en que Francia está replegada sobre sí misma, en que se siente con un espacio vital que está siendo afectado Oye, esa por una palabra, por favor, no la inmigración uses, que fea esa palabra espacio vital, porque tú sabes quién la que no te usaba. hace reminiscencias a otras A cosas, Hitler, ¿te acuerdas del espacio por vital de supuesto. Hitler cuando Pero hoy lo invadió utiliza, Polonia? pero hoy lo utiliza Putin, Ah, ya. el espacio No, vital de por Putin. eso mismo, Claro. No, sí, no, por eso mismo. y Además, hace bien en destacarlo, fíjate, hace bien en destacarlo, y por favor, retiro la palabra espacio vital. oye, son bromas, si es parte del No, no, lenguaje castellano, así que no hay eso, ningún problema. así lo utiliza, hombre, en un lenguaje coloquial. Entonces, bueno, Francia ve que hay una inmigración potente, fuerte, sobre todo africana y eminentemente islámica, que tiene dificultades tremendas de adaptación. Entonces, ¿por qué tiene dificultades potentes de adaptación? Porque las puertas le son cerradas, es una pregunta, o bien porque no tienen interés en asimilarse o en insertarse dentro del espacio francés. Luego hay conflicto, no hay que negarlo. Hoy la política, por ejemplo, contingente, pasa por la posición de cada partido con respecto al fenómeno migratorio. Lo habrás visto la semana pasada en Alemania, lo hemos visto en otras elecciones y lo vemos a ver, en forma Chile. cotidiana en Francia. Han caído Sí, ya tres gobiernos últimamente, el último año. ¿Eh? sí. Bueno, y cierro, por favor, y cierro con esto. A mí me encantó, de verdad que me encantó la ceremonia de presentación de los Juegos Olímpicos porque refleja en forma magistral la historia de Francia a la cual tú hacías alusión. Ahora críticas siempre hay, y si las críticas son de orden estético, bienvenidas sean, no es problema. No creo que se haya tratado de ofender a propósito a la religión católica, que es la crítica principal por la escena relativa a la última cena. Sí, que Eso, algunos decían que no era la última cena, pero bueno, sí, sí. oye, Guillermo, ¿y cómo está? ¿Qué opinas antes de entrar a tu carrera de jurista que me interesa? ¿Qué opinas del rol que está asumiendo, yo lo voy a pronunciar en chileno, Macron con el primer ministro de Bayrou. Reino Unido respecto Ah, a ya. Ucrania? Eh, ¿Tiene liderazgo Macron? ¿Ah? Yo lo he visto ahí en sentadito al lado de Trump como que así, luchando con la mano. O sea, es divertida la eh, escena cuando el otro trata de no sé qué, de ponerle la mano cerca, el otro se la baja. yo diría sin mucho chauvinismo, que Macron es la figura de la Unión Europea que lidera una cierta resistencia hoy a las medidas de Trump y ayer a ver, a todo el imperialismo que caracteriza al gobierno de Putin desde hace muchos años. Luego, la ayuda a Ucrania ha sido en Europa liderada por Macron. Eh, a la cual se sumó la semana pasada en suelo británico y que bueno, para Inglaterra el caso es complicado porque tú sabes los lazos históricos, militares, económicos, culturales que unen a Inglaterra con Estados Unidos. No tienen la misma independencia y ya no están insertos dentro de la Unión Europea, si bien es cierto son miembros de la OTAN. Luego, me refiero a Macron. Macron lamentablemente no tiene la fuerza política que tuvo hace algunos años, porque como tú bien sabes, perdió las elecciones parlamentarias el año pasado y eso hace de que tuvo que acomodar una mayoría parlamentaria Una con coalición. alianzas, exacto, con alianzas, con coaliciones con parte de la derecha, con parte de otros sectores que no necesariamente son afines a la política centrista que él trató de implementar, pero que se fue cada vez más deslizando hacia
posiciones de derecha. Luego ese es Macron, intelectualmente un hombre muy capaz, muy respetable, y que hoy mantiene un poco la llama de la Unión Europea. La Unión Europea es esta alianza fundamental entre los países de Europa. Pues. Así es. Oye, cuéntame un poquito de lo que hiciste en tu vida como abogado, como jurista. Me da la impresión, más que también probablemente en el mundo privado, pero más en organismos internacionales, ¿o me equivoco? No te equivocas para nada. La verdad es que, bueno, siempre trabajé en el mundo privado, pero no quiere decir esto que haya, por ejemplo, yo, a ver, tú me presentaste como abogado, sí es efectivo, tengo una equivalencia para ejercer la función de abogado en Chile. En Francia yo no me dediqué a los tribunales, nunca. Luego, básicamente, te lo resumo, mi vida profesional se dedicó a la investigación durante mucho tiempo el demasiado tiempo de la tesis y paralelamente a la enseñanza universitaria, dentro de ámbitos más relacionados con el comercio internacional y con las relaciones internacionales. Luego esa es la primera parte de mi carrera. Y enseguida, a poco andar, el año 89, o sea, estoy hablando de verdad en pretérito, yo fui contratado por una oficina. Aquí podría haber sido una oficina de consultoría, más o menos el equivalente a una oficina de consultores conocida a nivel nacional, pero que que tenía como sede la ciudad de Nancy. En esa oficina yo me empecé a ocupar de la evolución de los países del este, los países de Europa central y oriental, en el orden Polonia, Ucrania, Rusia, Hungría, en fin, no voy a nombrarlos a todos. ¿Qué hacíamos? Básicamente asesorábamos a gobiernos o a instituciones de esos países para la evolución industrial hacia una economía de mercado. Entonces, había que privatizar empresas, no es cosa de privatizar empresas así fácilmente. Entonces, nosotros participábamos en la formación y el coaching con los dirigentes potenciales para tomar a cargo esas empresas y para reestructurar, para, en fin, montones de cosas. Te puedo dar ejemplos prácticos más adelante si lo quieres. Esa fue la primera parte de mi carrera. En algún momento yo me empecé a ocupar un poco de América Latina, principalmente de Argentina, pero también un poco de Chile, de otros países, Brasil, sur de Brasil, y eh, estuve como delegado de la región Lorena, vale decir, de la intendencia sería regional aquí, y por mi oficina estuve en comisión de servicio en Chile durante 2 años, ocupándome también del financiamiento en Banco Mundial, Banco Interamericano. Hasta que en algún momento esa oficina de consultores fue tomada a cargo, comprada por una organización patronal de empleadores, que es la organización de empleadores más importante de Francia. Aquí sería más o menos la SOFOFA. Entonces la SOFOFA francesa compra esta oficina, la reestructura y me ofrecen la dirección, la que asumo en París a fines del año 99. Y desde ahí hasta mi jubilación en el 2014. Entonces, esta oficina es un apéndice de cooperación internacional, todavía existe obviamente, cooperación internacional del empresariado francés, con la participación de lo que sería aquí la Confederación de la Producción y el Comercio y algunas otras federaciones industriales. Entonces, se conjuga esta cooperación internacional, movilizando fondos, participando financieramente y favoreciendo las inversiones francesas en países terceros. Ese fue mi trabajo principal durante los últimos 15 años y tuve que gerenciar eso y con una gran capacidad de experto. O sea, habían, yo sé que en el papel se pueden decir muchas cosas, pero potencialmente yo tenía a disposición 3.500 expertos. Obviamente que no es verdad, porque no habían 3.500 expertos para proyectos, pero yo podía ir a buscar la experticia necesaria dentro de esos expertos para
proponerle trabajar en países terceros. Eso. Oye, y este ímpetu literario, ¿cuándo parte? ¿Ha sido en paralelo toda tu vida o es algo que empiezas a escribir libros a partir del 2014? Mira, el, las ganas y el ímpetu existieron probablemente desde adolescente. Yo siempre pensé que no tenía ningún talento para escribir, pero hacía cosas. Y en algún momento publiqué algunos cuentos en diarios regionales, pero la verdad sin importancia, y casi no los quiero nombrar porque hoy día vistos con otros ojos no es lo más adecuado. Sin embargo, siempre pensé que cuando tuviera más tiempo me iba a dedicar a escribir cosas un poco más serias. Yo he publicado cosas técnicas antes en materia de recursos humanos, de relaciones internacionales, cosas jurídicas incluso, pero en lo literario, en Francia, pero en lo literario jamás había incursionado. Entonces me dije que iba a hacer algunas cosas y empecé a preparar en los últimos años borradores que podrían servir. Lo que pasa es que yo tenía una vida muy activa, generalmente fuera de Francia, entonces tampoco me daba mucho el tiempo para dedicarme a la literatura. Era un lector apasionado, luego tomaba, no digo inspiración, tomaba, copiaba ideas, reflexiones de muchos autores, y cuando me encontré ya más inactivo, empecé a escribir. Entonces, bueno, publiqué un primer trabajo que aquí en Chile con una muy buena editorial, Bravo y Allende, que publica la Academia Chilena de la Lengua, y publiqué una suerte de relato, un relato un poco imaginario también, pero bien real, en donde hay un contrapunto entre la historia de mi abuelo, Mímiza, que emigra hacia América, hacia Punta Arenas, Magallanes, Tierra del Fuego, y mi propia emigración a Europa. Entonces, un contrapunto entre él y yo, a años de diferencia, por supuesto, y en condiciones muy diferentes, y es un relato que yo dejo como herencia, comillas, a mi nieto, con quien hablé de estas cosas. Entonces, para contarle un poco a mi nieto, esa es la base, digamos, de la publicación, y eso se llama, Me, me perdí un segundo, Guillermo. se llama Una corbata. Tú sabes perfectamente que... Sí, sí. Adelante, Ahora, adelante. perdón, te decía, el origen de la corbata es Croacia. Tomé esa imagen, ¿eh? De la corbata. Eh, Fotografié una corbata que mi padre me había regalado para una oportunidad solemne y le puse una pepita de oro que mi abuelo encontró en Tierra del Fuego. Entonces esa es una corbata que ata, la verdad es que es el lazo que yo siento con la cultura croata. Ese es mi primer trabajo literario. Oye, y de ahí ha sido bastante prolífico. He tratado de mantenerlo. Yo, por favor, yo soy más un escribidor con mucho esfuerzo y transpiración más que inspiración. Y, y bueno, trato de mantenerme a través de la literatura, haciendo algunos trabajos que se aparentan un poco a la terapia, hombre, que se aparentan a una reflexión que tú puedes dejar a los demás, que puedes compartir con tus lectores. Entonces sí, he escrito en los últimos años varios libros. Yo prefiero la novela en todo caso. Guillermo, nos quedan 2 minutos para que nos cuentes un poquito de lo Mira, que haces y de tu dedicación y amor por el CPAC, por este círculo de empresarios y profesionales croatas. ¿Qué significa para ti, sobre todo? bueno, es un espacio donde nos hemos encontrado muchas veces, Alex. Mira, el CPA, que es una institución que existe, que agrupa sobre todo a profesionales más que a empresarios, desde hace muchísimos años, desde el año 65. Y yo participo dentro de la dirección del CPA desde hace unos 7 años. Me eligieron presidente hace 3 años. Espero pasar la mano dentro de poco a gente más joven.
Fíjate que hacemos trabajo con mucho entusiasmo. Entonces, ¿qué hacemos concretamente? Nos hemos, fíjate, preocupado de desarrollar identidades croatas. Te voy a dar ejemplo para que me entiendas bien. Hay una comuna muy pobre en este país que se llama Cerro. Guillermo, te perdimos un segundito. La escuela croata de Cerro Navia. Y los Se perdió estamos un ayudando poquito, desde hace varios años. Guillermo, Y calles, se perdió un poquito perdón, la ahora sí, comunicación. Sí, adelante ahora te escucho. No nos te queda mucho repito, tiempo, no nos queda mucho tiempo. Cuéntalo y ya prácticamente nos tenemos que te ir. decía, sí, te decía que trabajamos en Cerro Navia, estamos inaugurando una plaza con un monumento, la habilitación de un parque, y al mismo tiempo nos hemos preocupado de editar, por ejemplo, a escritores chilenos de origen croata, antologías, en fin, no puedo contarte todo dado el tiempo, pues. ¿Qué pasa volando? Así es, pues yo te dije que iba a pasar volando esta media hora. Oye, agradecerle a nuestro amigo y paisano Guillermo Mímiza, jurista, abogado, como tú le quieres decir, escritor y dirigente del CPAC, los profesionales croatas. Así que muchas gracias, Guillermo, por haber estado. Muy interesante todo lo que nos contaste y espero verte luego en algún encuentro. Yo también espero darte un abrazo, esta vez no virtual, sino que un abrazo presencial. Hasta muy pronto, Como Alex. dirían Y los muchas croatas, gracias. vidimose. Eso significa nos Vidimos. vemos. Nosotros nos Así vamos a es. una pausa y volvemos enseguida. No se vayan.